Hola jóvenes de práctica profesional A, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. En esta ocasión vamos a dar seguimiento al tema que iniciamos la clase pasada que tenía que ver con la elaboración de currículos, mientras que en dicha clase explicábamos algunos aspectos importantes a considerar previos al envío del currículo. En la clase de hoy vamos a comenzar a ver aspectos que ya tienen que ver propiamente con la redacción del documento. Los invito a que si ustedes ya tienen elaborado un currículo, pues lo revisen a partir de los consejos que les voy a dictar a continuación. Y si tienen que hacer algún cambio, pues lo hagan para así poder aumentar la efectividad de su documento. Si ustedes todavía no han considerado elaborar un currículo, pues los invito a que lo hagan y sobre todo, pues que presten atención a lo que les voy a comentar en los próximos minutos. Así es que los invito a que me acompañen. Y bien, el primer paso es determinar cuál va a ser la estructura del documento. A grosso modo les recomiendo primero que concentren su atención en los datos que verdaderamente son relevantes. Recuerden que el tiempo que va a tomar un reclutador en primera instancia para revisar su documento no alcanza ni siquiera el minuto. Entonces es muy importante destacar lo que verdaderamente es importante para el reclutador y no hacer énfasis en datos que no necesariamente tengan relevancia. Es decir, al reclutador no le interesa a qué primaria fuiste o si tienes una licencia de manejo tipo A. Es decir, si estos datos no son relevantes para el puesto, pues no los incluyas, porque lo único que haces es distraer la atención de la persona que revisa tu currículo. Otro punto importante es que el currículo siempre debe de estar actualizado. ¿Cómo se actualiza o en qué momento lo actualizamos? Pues cada vez que nosotros cumplimos un ciclo, es decir, terminamos un curso, pasamos de año, avanzamos un semestre en la carrera, terminamos un trabajo, terminamos un curso, es decir, cada vez que nosotros hagamos algo, tanto en el ámbito profesional como en el académico, debemos de incluirlo en nuestro documento. Recuerden que les platicaba yo la semana pasada que se ve muy mal que a la hora de estar haciendo ya una entrevista de trabajo, confesemos que nuestro currículum no está actualizado. Esto denota poca preocupación por un documento tan importante como es tu hoja de vida. El tercer punto habla sobre tener un balance entre las habilidades soft y las habilidades hard. Esto se los expliqué un poquito más a detalle la semana pasada, pero recuerden que no solamente todo es conocimientos, sino que también es habilidades. Los conocimientos vendrían siendo las habilidades hard, aquello que puedes comprobar con un documento, un certificado, un diploma, y tus habilidades soft, que son aquellas con las que naces y que solamente tú posees y conoces a la perfección. Por eso es muy importante que nuestro currículo presente un balance de nuestras habilidades, tanto soft como hard. Más adelante les voy a explicar más o menos bien cómo se hace. Y por último, pues recuerden cuidar la presentación y formas de envío. Esto ya también se los platicaba yo la semana pasada. Cuidado con la ortografía, cuidado con el protocolo de envío. Recuerden que si lo van a enviar por correo, que es lo que se utiliza actualmente, pues en el correo deben de hacer una presentación formal y demás. Deben de evitar tener correos, direcciones de correo electrónico, pues que no se vean profesionales, que denoten algún tipo de inmadurez, para que así su currículo sea tomado en cuenta. Entonces, a grosso modo, eso vendrían siendo los puntos que debemos de destacar en la estructura del documento. Y bien, ya que estamos hablando de la estructura del documento, vamos a tocar el tema de la fotografía. El tema de la fotografía, les comento que es controvertido. ¿Por qué es controvertido? Porque dependiendo de dónde ustedes busquen su información, se van a encontrar gente que dice que la fotografía no es necesaria, mientras que también van a encontrar gente que dice o que decimos que hay que incluir la fotografía en el documento. Todo tiene que ver desde un punto de vista de contexto laboral. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que serían las referencias más cercanas que tenemos del contexto laboral internacional, en aquellos países, por cuestión de ley,
no se solicita que los documentos tengan fotografía. ¿Por qué? Por cuestiones de ley. Bueno, porque en aquellos países está prohibidísimo que a las personas se les discrimine por su origen, por su raza, por su creencia religiosa, por su preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues de repente, puede darse el caso que si tú mandas un currículo y tu fotografía, aunque tú tengas un nombre sajón, pero de repente te ves y eres de color o pareces latino, algunas personas podrían llegar a discriminar al candidato. Es por eso que en aquellos países mejor se quitan de broncas y no solicitan que los documentos lleven fotografías. No es que haya una ley que lo obligue o que lo prohíba, pero digamos que por costumbre ya en aquellos países los documentos ya no llevan fotografía. En el caso de nuestro México lindo y querido, este, pues también se supone que no debe haber discriminación, pero sabemos que en ocasiones esto no se sigue al pie de la letra. Pero ¿por qué debemos de incluir la fotografía desde mi punto de vista? Bueno, primero, porque recuerda que te estás vendiendo como un profesional, pero estás vendiendo el paquete completo. Es decir, si estás vendiendo tu experiencia, sí también estás vendiendo tus conocimientos, pero también estás vendiendo tu personalidad. El hecho de que tú incluyas una fotografía, independientemente si eres fotogénico o no eres fotogénico, si estás guapo o si estás chaparro o si estás moreno, eso no tiene nada que ver. Estás demostrando que tienes confianza en tu persona. Literalmente hay gente que no incluye su fotografía en su documento porque puede ser que no se sienta cómodo con su propio ser, es decir, que no retrata bien, no es fotogénico, y entonces eso finalmente, desde el punto de vista psicológico, te resta puntos porque denota que no tienes confianza en tu persona. Entonces es muy importante desde mi punto de vista, yo como reclutador y como psicólogo, sí quiero que la fotografía vaya incluida. ¿Por qué? Porque es un mensaje extra. Además de venderte mis conocimientos, te estoy vendiendo mi personalidad. ¿De acuerdo? Una fotografía vende más que algo sin fotografía. ¿Ok? También le da mayor formalidad al documento, pues sí, finalmente eh, es una carta de presentación completa, ¿no? O sea, esto es lo que estás comprando, esta experiencia, estos conocimientos y a esta persona. Y además, como tip, también le permite a los reclutadores tener una referencia visual. Imaginen ustedes un reclutador que está revisando 25 o 30 currículos para un puesto que está ofertando. Es más fácil que él recuerde las fotografías que los nombres a la hora de hacer una revisión posterior. Es decir, revisó 25, este sí me sirve, este no me sirve, y entonces voy a regresar a los que sí me sirven. Es más fácil que él tenga como referencia visual o algo que le haga regresar a tu currículo por tu fotografía. Ah, sí, esa es la güerita. O el chavo este que salió con corbata, etcétera, etcétera, ¿no? A intentar recordar un nombre. Entonces, desde el punto de vista de un atajo que pueden tener ellos para regresar a los currículos, pues también la fotografía puede fungir como un buen elemento de referencia visual. ¿De acuerdo? Bien, ya que decidieron que sí se van a tomar una fotografía para incluirla en su documento, ahora es muy importante saber qué tipo de fotografía deben de tomarse. Hace unos segundos les decía yo que finalmente vamos a vender nuestra personalidad, pero no me refiero a vender nuestra personalidad desde el punto de vista si somos tímidos o si somos alegres, no, más bien me refiero al tipo de personalidad profesional que queremos proyectar. Digamos que hasta hace unos 20 años la tendencia indicaba que la fotografía que debía ser incluida en el documento pues era la clásica fotografía de estudio, así como estas dos. La que te ibas y te tomabas al estudio fotográfico, te dabas una peinadita ahí en el espejo y pues el señor fotógrafo te retrataba y te sacaba las infantiles, la de título, la de pasaporte. Estas fotos eran las indicadas porque finalmente pues en los documentos debían ir incluidas en físico. En la actualidad es muy poco probable que te pidan una fotografía en físico
que acompañe a tu expediente, aunque hay algunas empresas que todavía sí lo solicitan. Lo que se hace en la actualidad pues ya es todo digital. Por eso es que han ido cobrando auge las fotografías como esta que les muestro aquí, donde el sujeto pues proyecta una imagen más profesional, más enfocada al liderazgo, a la seguridad en la persona. Si bien es cierto que este joven que aparece ilustrando la fotografía aparece con los brazos cruzados y esto se podría interpretar como un signo de esconde algo o de que no es honesto, la realidad es que como va aderezada con una sonrisa, entonces cambia el concepto y está proyectando un sentimiento de superioridad, de seguridad, de estoy bajo control o tengo las cosas bajo control. Entonces, este tipo de fotografías son las que yo les recomiendo, ya sea que se decidan por la de estudio, la muy formal, la que se muestra sobrio, o la de estudio pero un poquito más dinámica como la del joven que aparece ahí con los brazos cruzados, está bien, pero por ningún motivo incluyan selfies, incluyan recortes, incluyan fotografías poco formales como las que aparecen aquí. Estas son fotografías reales de currículos que alguna vez este, llegaron a mi escritorio y que pues las tomé para hacer ejemplos sobre esta clase. ¿Por qué? Porque finalmente si yo hago una tendencia muy común que de repente tienen las personas, es de que se sacan una foto en una fiesta o lo que sea y sienten que se ven bien, y a lo mejor sí se ven bien, ¿no? Pero pues entonces lo que hacen es que de repente pues ya con las habilidades del Photoshop y demás, pues recortan la parte donde se ve la persona con la que salen o el fondo y pues esa es la fotografía que utilizan para su currículo. Esto se ve mal, ¿por qué? Porque finalmente están denotando que pues es producto de un arreglo tu personalidad, es decir, necesitas hacer un retoque. Si recuerdan ustedes, en ocasiones cuando ustedes se van a sacar una fotografía de estudio, entre los requisitos que les ponen es sin retoque, es decir, que no arregles la fotografía. Pues hacer un recorte, hacer una selfie, finalmente pues es hacer un retoque. Entonces eviten ese tipo de circunstancias para que su fotografía no venda la imagen inadecuada. Por ejemplo, el joven que aparece aquí, pues no sé qué imagen quiera proyectar, de que pues utiliza el cinturón de seguridad o de que sabe manejar, no lo sé. Pero finalmente, pues a la hora de poner eso en un currículo, pues salvo que esté aplicando para el puesto de un chofer, pues esa fotografía no tiene ningún uso. Y de hecho, si estuviera aplicando para el puesto de chofer, tampoco serviría porque, pues generalmente las personas que utilizan chofer, pues requieren a alguien que se vea serio, que se vea formal, que se vea acorde al puesto que le vas a ofrecer. Entonces tengan mucho cuidado. La fotografía en sí, el hecho de que ustedes incluyan fotografías en sus perfiles de Facebook, en las redes sociales y demás, habla mucho de su personalidad y en ocasiones les permite a los reclutadores ir más allá de lo evidente. ¿De acuerdo? Si nosotros tuviéramos que hacer un juicio sobre todas las personas que aparecen en esta imagen ilustrando la diapositiva, probablemente yo me voy a cargar más a los que me están vendiendo una imagen profesional por los que me quieren solamente vender la imagen pues, de que son relajados, de que son cool o de que son atractivos. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con qué tipo de fotografía escogen. Ok, ¿cuáles son los puntos importantes ya en la redacción del documento? Voy a sonar reiterativo, pero les voy a insistir siempre en que hagan énfasis en lo verdaderamente importante y no tanto en la presentación del documento. Sí es cierto que el documento debe de ir de una forma amigable, que sea fácil de leer, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones pensamos que si lo retacamos de colores, lo retacamos de imágenes, lo retacamos de gráficos, el currículo va a llamar más la atención y la realidad es que no. Por ejemplo, yo estoy en contra de presentar gráficos de rendimiento en un currículo. Ahora es una tendencia que, pues no sé quién la habrá impulsado, si sea una moda de internet, lo desconozco,
Pero de repente me dicen, tengo 75% de capacidad para hablar inglés, ¿no? Y me lo ponen en una gráfica, ¿no? Eso a mí no me dice nada. ¿Quién te garantiza que el 25% que no sabes es realmente lo que yo necesito? Si es que yo te pidiera así como un nivel de inglés determinado. Por eso yo no recomiendo que incluyan sus competencias en porcentajes. Porque en el caso de los idiomas, por ejemplo, nosotros que hablamos como lengua madre el español, pues no lo dominamos al 100%. Tan no lo dominamos al 100% que aún necesitamos diccionarios. Entonces, no concentremos nuestros esfuerzos en hacer visiblemente agradable el currículo. Sí, pues, se ve bonito, pero realmente lo que nosotros necesitamos es fondo, no forma. Nosotros realmente nos vamos a la raíz de la información que yo estoy solicitando. Y la raíz de la información no es cómo me la presentes, o bueno, sí tiene que ver cómo me la presentes, pero no quieras distraer mi atención en elementos que finalmente son intrascendentes. Entonces tengan mucho cuidado con no saturar su currículo con demasiados colores, con gráficas y demás. Concéntrense en destacar lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante, pues finalmente es la experiencia, el grado académico y cómo realizaron ustedes las tareas. Por eso el segundo punto dice ahí, el currículo debe de destacar tus habilidades y competencias. No debe de estar centrado en las tareas que realizas, sino en los objetivos que cumples. ¿Esto qué quiere decir? Cometemos el error muchas veces nosotros de pues simplemente describir qué fue lo que hicimos en una determinada etapa de nuestras vidas laborales. Es decir, yo hice conciliaciones bancarias de 1999 al 2000. O yo estuve haciendo análisis de probetas del 2017 al 2020. O yo estuve llevando un sistema de gestión de control, sistema de gestión de calidad del 2018 al 2020. Eso solamente es enumerar la tarea. Pues sí, me dice que eres alguien que hace tareas, pero ¿cómo te destacas de alguien más que también hace tareas? En la redacción de el currículo, en la redacción de objetivos. Yo puedo decir, sí, desde que yo tomé la gestión de calidad en mi empresa, pues el número de observaciones en auditorías externas se redujo en un 25%. O la rotación de personal se redujo en un 30% desde que yo comencé a hacer entrevistas de trabajo. Es decir, no solamente me limito a describir la actividad, sino que cumplo con un objetivo. ¿De acuerdo? Me estoy presentando no como alguien que hace tareas, sino como que alguien que ejecuta con propósito, con idea de lo que está haciendo. No sé si me explico. Por eso es importante que recuerden que el objetivo principal de un currículo no necesariamente es conseguirles trabajo, sino abrirles la puerta para una entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo ya van a defender ustedes todo lo que tengan que defender. Por eso la elaboración del currículo debe de ser meticulosa. No se limiten simplemente a describir o a saturarlo de cosas que no vienen ni al caso. ¿De acuerdo? Bien, otro error que cometemos con mucha frecuencia a la hora de redactar nuestro currículo es que no le ponemos un título. Generalmente, la parte que más destacamos nosotros en el documento, pues es nuestro nombre. Fíjense, por ejemplo, aquí este joven, que este es un currículo español, el joven puso su nombre hasta adelante y después puso a lo que se dedica, ingeniero en informática. Esto propiamente no está mal, pero llama más la atención que pongas qué eres y ya después nos digas quién eres. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal en el caso de ustedes es que pongan eh, ingeniero químico industrial. Eso va a llamar más la atención que tu nombre. ¿De acuerdo? Ahora bien, tengan cuidado porque muchos de ustedes me dicen, bueno, es que todavía no acabo, entonces todavía voy en quinto semestre, voy en sexto semestre. Pues pongan ingeniero químico industrial y así en chiquito, sexto semestre, estudiando, vaya. Pero finalmente la intención de que ustedes destaquen el título es que llame la atención. Como dice ahí, se trata de presentarnos como profesionistas.
Antes de vender nuestro nombre, antes de vender nuestra experiencia, estás vendiendo tu producto. ¿Y cuál es tu producto? Pues tu título. Ingeniero químico industrial, ingeniero metalúrgico, ingeniero en biotecnología, psicólogo investigador, ingeniero matemático. Eso es lo primero que estás vendiendo. Ya después, ya pues ya, ahora sí ya te presentas, hola, mi nombre es Luis, hola, mi nombre es Francisco. Pero de entrada, su documento debe de llevar en la parte eh, eh, más destacable de la hoja el título. ¿Y a qué hace referencia el título? A, a lo que ustedes saben hacer. Además, pueden incluir complementos a ese título, ¿no? Eh, ingeniero metalúrgico y ahí abajo con especialidad en análisis de falla. Ingeniero químico industrial con especialidad en polímeros, es decir, es el título y además el aderezo para que pues ya de una vez se le vaya midiendo, como dicen por ahí, se le vaya midiendo el agua a los tamales, es decir, pues ya de una vez para que sepas qué esperar de este currículo. Si tú de repente no ves, si tú pones tu nombre hasta arriba, me obligas a mí a perder más tiempo para ver qué es en realidad lo que tú haces. Cuando, si por el contrario, de una vez me dices qué haces, pues ya sabré yo si lo observo o no lo observo con detenimiento. Estoy hablando desde el punto de vista del reclutador. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, incluyan el título. Y bien, para complementar lo que les estaba yo platicando, aquí les muestro un extracto de mi currículo para que vean más o menos cómo debemos de hacer la presentación. Les decía yo hace unos segundos que sí es importante que hasta la parte más alta de nuestro documento esté destacada nuestra profesión. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo hasta arriba mi nombre, el título, ya después destaco mi nombre, incluyo mi fotografía, una donde no me vea yo tan peor, y después, esto es muy importante, la experiencia profesional. Todavía no, esta es la parte de hasta arriba del documento, ¿de acuerdo? Aquí todavía no voy a poner dónde trabajé y cuánto tiempo estuve, sino ya estoy detallando cuál es mi experiencia profesional. Esto es el equivalente a lo que en las películas sería el tráiler, ¿de acuerdo? Entonces cuando van a ver una película, pues están esperando a ver el tráiler para ver si la película vale o no la pena. Ay, la nueva película de Marvel, ¿ya viste el tráiler? Pues esto de aquí es el tráiler, la experiencia profesional. Entonces le abren un apartado pequeñito ahí arriba en su documento, no les quita mucho. Y ahí entonces sí ponen toda su experiencia. Y en mi caso, pues le pongo que tengo experiencia haciendo psicología organizacional, psicología clínica, docencia, sistemas de gestión de calidad, capacitación, reclutamiento y selección de personal. Entonces el reclutador ya sabe más o menos qué esperar de mí y no tanto se tiene que ir a ver en dónde estuve trabajando de 1998 al 2000, etcétera, etcétera. Ya se está dando una idea de quién soy yo desde el punto de vista laboral. Y estoy mezclando experiencia con habilidades. Acuérdense lo que yo les decía de las habilidades soft o de las habilidades interpersonales. Ahí le pongo que soy proactivo, es decir, no me espero a que me digan las cosas, que soy empático, es decir, que trato de ponerme en sintonía con las personas y de que tengo facilidad de palabra, que me puedo hacer entender, que creo que sí es el caso. Alguna otra forma que ustedes lo pueden hacer, pues es como aparece aquí a continuación. Ingeniero químico industrial, en el caso de ustedes, con experiencia en polímeros o seguridad industrial o lo que sea que ustedes vayan a poner en su currículo, pero siempre destaquen su mayor fortaleza. ¿De acuerdo? No se limiten solamente a decir soy ingeniero químico industrial, porque así como su carrera tiene muchas variantes, pues es mejor ir de lo genérico a lo concreto. Entonces, pongan ahí cuál es su experiencia, cuál es su área de fortaleza, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que hagan este balance. Y esto que les estoy platicando no les roba ni siquiera un cuarto de hoja, si lo saben acomodar de manera inteligente. ¿De acuerdo? Una vez que ya definimos el título, ahora siguen los datos personales. Con esto no deben de tener ninguna bronca, porque pues, estos datos ya los conocen, ¿no? Es decir, ya es tu dirección, tu número telefónico, tu número de celular, tus cuentas de correo electrónico, etcétera, etcétera. En los viejos tiempos,
la única forma de comunicarse entre las empresas y los candidatos pues era el número telefónico residencial, el de tu casa, ¿no? Y esto de repente generaba ahí conflictos porque no querías que nadie levantara el teléfono, ¿no? Es decir, no vayan a hablar por teléfono porque estoy esperando que me hablen, ¿no? Y entonces te tenías que estar ahí sentado esperando que te marcaran y de repente sonaba el teléfono y contestabas y no, y resulta que era un amigo de tu hermana, ¿no? Y entonces ya se la sentenciabas ahí a tu hermana de, no te estés colgando porque me van a hablar y vas a ver, mensa, y todo, ¿no? Entonces, finalmente, pues con la aparición de los números celulares, estos dramas familiares desaparecieron. Otra cosa es que finalmente también los reclutadores prefieren hablar al celular que al número residencial. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen la garantía de que les vas a contestar. Si yo te marco a tu casa, es probable que a lo mejor sí me contesten, pero me digan, no está, salió al pan, salió de viaje, y entonces pues ahí se pierde la oportunidad. Ahora con el número celular, pues ya evito yo como reclutador hablar un domicilio, sino marco directamente al celular proporcionado. Entonces es muy importante que incluyan el celular. Ahora bien, yo entiendo que en ocasiones, por cuestiones de seguridad, sobre todo pues, con estas modas que de repente hablan para extorsionar y de que te vamos a secuestrar y bla, 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 ya no contestamos números desconocidos en el celular. Voy de acuerdo. Pero si ustedes están en el proceso de que les vayan a hablar para una entrevista de trabajo o lo que sea, pues sí mejor contesten y arriesguense, pues ya si total, si no es el del trabajo, pues ya le cuelgan y bloquean ese número. Eh, Otra cosa que deben de ustedes de incluir es sus cuentas de correo electrónico. Recuerden lo que yo les decía, que eviten tener cuentas así que se vean muy infantiles o que de relajo y demás, porque finalmente eso les resta seriedad. Otro punto que los reclutadores también revisan son sus redes sociales. En especial revisan las redes sociales de uso más común, que podrían ser el Facebook o el Instagram, y ahí pues el reclutador se va dando cuenta también pues qué tipo de persona eres. Entonces, eh, muy importante que aprendamos a cuidar nuestra imagen en redes. Esto ya se los había yo platicado en clases anteriores, porque en cualquier momento una foto mal puesta ahí de nosotros haciendo algo que no se vea maduro, que no se vea profesional, pues puede cargar la decisión a no contratarte, ¿no? Independientemente que nosotros argumentemos que es nuestra vida privada y demás, finalmente pues el reclutador está buscando cualquier oportunidad, cualquier ángulo para conocerte mejor, para ver si realmente eres quien dices que eres. Entonces, sí es importante también que cuidemos nuestras redes sociales. Asimismo, si ustedes tienen alguna página de internet o algún grupo o alguna situación que le permita al reclutador conocer un poquito más de tus habilidades, pues incluyanlas, ¿no? O sea, si ustedes escriben poesía o participan en un grupo de ciencia en Facebook o lo que sea, pues pueden incluir, si es una página personal, no tanto en Facebook, pero si es una página personal, si es un Word blog, o no me acuerdo cómo se llama, pues incluyanlo para que el reclutador tenga mayores herramientas para irlos conociendo mejor. Por eso es importante que incluyan todo eso en el documento, ¿de acuerdo? Y pues bueno, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Finalmente ahí está el letrero de continuará, porque la elaboración del currículo todavía consta de más partes que debemos de explorar minuciosamente para hacerlo de manera más efectiva. Sugiero que en la plataforma la actividad de esta semana sea que pues vayan ustedes viendo sus currículos y me vayan platicando si detectaron alguna cosa que ustedes estuvieran haciendo mal en la elaboración de su documento, o que me digan, no, pues sabe que yo sí lo hago más o menos como usted nos está indicando. Indíquenmelo en la plataforma para que tengamos una retroalimentación. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier comentario, allá en la plataforma, con mucho gusto. Y bueno, pues ya con esto me despido. Espero que esta clase les haya sido útil y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.